Esta computadora fue fabricada en algún punto entre 2011 y 2012, y sin embargo, según estimaciones del propio fabricante, ya debería estar muerta. Pero no ha sido así. La Sony Vaio PCG 71912L, también conocida como serie BPC, fue una computadora portátil pensada principalmente para el uso doméstico. Un equipo sencillo, pero bastante competente para su época. En su configuración base incluía un procesador Intel Pentium del socket Sandy Brigade con una frecuencia cercana a los 2 GHz y un rendimiento bastante decente para aquellos años, aunque también existieron versiones más completas que incorporaban procesadores Intel Core i3 e inclusive Intel Core i5, con frecuencias más altas y mejor desempeño general. De fábrica incluía 4 GB de memoria RAM, aunque algunas variantes más básicas solían incorporar tan solo 2 GB. En cuanto al almacenamiento, podrían encontrarse discos duros de 320, 500 o inclusive 700 GB, una cantidad que para la época comenzaba a verse con mayor frecuencia en equipos de gama media y alta. También contaba con una pantalla de 15.6 pulgadas, que al menos a mí al parecer mostraba colores bastante vívidos. Aunque tenía un pequeño inconveniente, su acabado brillante hacía que en entornos con mucha luz, los reflejos del exterior se mezclaran fácilmente con lo que estabas haciendo en pantalla, cosa que era bastante molesto. En el apartado gráfico incorporaba Intel HD Graphics 3000, además de puertos USB 2.0 y HDMI, características que comenzaban a volverse cada vez más comunes en laptops de aquel entonces. Todo esto con un precio de salida que rondaba entre los 8.500 a los 12.000 pesos, es decir, aproximadamente entre 500 y 700 dólares en su momento. Y honestamente creo que fue uno de los equipos más sólidos que Sony llegó a fabricar dentro de su línea doméstica, cuando aún era fuerte y competente dentro del mercado, obviamente. Hay algo bastante personal que me gustaría compartir con ustedes respecto a este equipo. Esta computadora la compré de segunda mano aproximadamente en el año 2022. Y para ser honestos, estaba hecha pedazos estéticamente. Algún técnico loco con demasiada creatividad decidió adaptar un cargador de otra marca. Para hacerlo, pues obviamente rompió el plástico del chasis solo para poder acomodar el conector. Y la neta, ese pinche resultado se veía horrible, de verdad. Así que lo primero que hice fue conseguir la tapa original de abajo y el conector correcto, o por lo menos algo que se asemejara a dicho componente original. En ese momento no era tan complicado conseguir las piezas, o al menos no parecía ser así hasta posteriormente. Pero no nos adelantemos, porque esta computadora tiene historia que contar. Esta máquina me acompañó a juzgados, al despacho donde solía trabajar, y más de una vez me salvó de apuros cuando necesitaba terminar algo urgente. Inclusive me acompañó durante una etapa bastante importante, la realización de mi tesis, el derecho a morir dignamente en México, la tercera vía. Un tema controversial, sí, y quizá les hable de él más a fondo en otro video. Pero durante todo este tiempo, este equipo también me enseñó 3 cosas importantes. La primera, hasta dónde puede resistir una computadora antes de colapsar. En alguna ocasión se me cayó desde un escritorio de aproximadamente unos 60-70 centímetros de alto y siguió funcionando. Lo único que apareció fue una ligera línea en la pantalla, algo molesto, sí, pero que no afectaba realmente su funcionamiento. Y con el tiempo descubrí que no era el cristal roto, sino el flex de video que estaba empezando a fallar. Y no es por menospreciar a los fabricantes actuales, que obviamente lanzan a día de hoy equipos mucho más potentes que el mío en especificaciones, pero siendo honesto, dudo mucho que esas laptops modernas hubieran sobrevivido a algo así. La segunda cosa que me enseñó fue a no rendirme, porque créame, conseguir piezas para una Vaio es un dolor de huevos, de verdad, así en toda la expresión de la palabra, porque por fuera
Les juro que muchos de estos equipos son idénticos, o sea, no hay diferencia. Pero por dentro, al chile son otro pedo muy diferente. No es mentira, que es más fácil encontrar un teléfono con la cámara del iPhone, las características y durabilidad de los Xiaomi y al precio de los extintos Alcatel. Verdad de Dios, que encontrar refacciones específicas para esta abominación. Pero bueno, como les decía, aún así no me rendí, hasta que finalmente hace unos días desde la realización de este video, conseguí una donante para reconstruirla finalmente. También hubo una modificación importante que olvidé mencionar. En algún punto de 2024 y 2025, conseguí un procesador Intel Core i3 2310M, compatible con esta placa. También instalé dos módulos de 4 GB de RAM, alcanzando los 8 máximos que soporta la placa. Y para mejorar el rendimiento, agregué un SSD de 240 GB, además de un CADI con un disco duro mecánico adicional, sacrificando obviamente la unidad CD-ROM. ¿Recuerdan cuando dije que esta computadora tenía historia que contar? Bueno, todavía falta la tercera lección. La tercera cosa que me enseñó este equipo es lo fácil que se puede perder el sueño. Doctor M, no puedo dormir. Iniciando asistente médico digital. Dispositivo. Biomedical Support V1, 0. Escuchando solicitud del paciente. Procesando audio. Interpretando frase. No puedo dormir. Iniciando protocolo de diagnóstico de insomnio. Analizando posibles causas. Consultando base de datos médica. Buscando información relacionada con trastornos del sueño. Comparando patrones conductuales nocturnos. Resultados preliminares. Condición detectada. Insomnio situacional de origen conductual. Probables factores desencadenantes. Estimulación cognitiva prolongada. Exposición a pantallas luminosas. Consumo de alimentos con azúcar antes de dormir. Uso de dispositivos electrónicos en horario nocturno. Recomendaciones médicas. 1. Evitar el uso de computadoras, teléfonos u otros dispositivos electrónicos al menos 2 horas antes de dormir. 2. Reducir exposición a luz azul emitida por pantallas LED. 3. Evitar consumir alimentos o dulces que contengan azúcar o edulcorantes antes de acostarse. 4. Mantener una habitación con baja iluminación y ambiente relajado. 5. Desconectarse de estímulos digitales y permitir que el cerebro entre en fase natural de descanso. Diagnóstico concluido. Estado del paciente. Consciente pero estimulado. Recomendación principal. Apagar dispositivos electrónicos antes de intentar dormir. ¿Cómo que evitar exposición a pantallas? Pero si tú eres el doctor y tienes el brillo al 50%, ni siquiera tienes filtro para luz azul. Reanalizando información. Comparando recomendaciones médicas. Verificando consistencia del diagnóstico. Evaluando dispositivo actual. Dispositivo en uso detectado. Equipo activo. Sony Vaio PSG 71912L. Tipo. Pantalla LED. Nivel de brillo. 50%. Filtro de luz azul. No detectado. Conflicto lógico detectado. El dispositivo responsable del diagnóstico coincide con una de las causas del problema. Causa identificada. Exposición prolongada a pantalla luminosa. Procesando solución. Analizando paradoja del sistema. Reintentando diagnóstico. Reintentando diagnóstico. Reintentando diagnóstico. Error crítico de diagnóstico. El sistema no puede resolver la contradicción. Sugerencia automática. Apagar. Oye, espera un momento. No te vayas aún. Si te gustan los relatos surrealistas, permíteme hablarte de mi primera obra literaria, Léyeme Hellpolis, una historia de ciencia ficción híbrida que fusiona elementos de cyberpunk, fantasía oscura, disputas callejeras y un toque de tintes apocalípticos. En sus páginas conviven megaciudades distópicas, ejércitos futuristas, guerras de gángsters, amores imposibles y batallas míticas contra fuerzas sobrenaturales y biomecánicas. Este universo es un espejo distorsionado de la historia de México, donde los sucesos reales renacen en clave legendaria.
creando una narrativa única que oscila entre la epopeya, la tragedia y el apocalipsis. Pero cuidado, porque esta historia más que ficción, a veces suena a memoria. A veces parecieran ser recuerdos de algo que ya sucedió antes, en otro lugar. No es un evangelio, tampoco es una oración. Es, quizá, la mejor versión de la historia que nunca antes se había contado. Legemi Hellboys, un relato donde la luz y la oscuridad cohabitan en el mismo lugar. Muy pronto estará disponible en formato físico y digital, te lo aseguro. No te vas a arrepentir de leerla una y otra vez. Ahora, en el apartado de rendimiento, después de la modificación del SSD que les comenté anteriormente, esta computadora realmente alcanzó su punto más álgido de rendimiento, que siempre estuvo limitado por su hardware original. Aunque curiosamente no es muy buena que digamos corriendo algunos juegos ligeros como lo sería el GTA San Andreas. No les voy a negar que este equipo ha sido increíblemente fiel a mis exigencias. Nunca me ha dejado tirado. Actualmente la tengo corriendo Windows 10 Pro, en una de sus últimas versiones antes de que terminase su soporte. Y para ser un equipo de esta edad se comporta sorprendentemente estable, de verdad. Muchos han dicho, esa cosa ya no sirve, ya cómprate otra basura. Y yo siempre pienso lo mismo, ¿no? Siempre me pregunto a mí mismo, ¿cuántas computadoras te has comprado tú en estos 3 últimos años? 3, 4, 5... y al chile no los culpo. Pero personalmente prefiero sacrificar algunas características nuevas a cambio de algo que hoy en los equipos de cómputo parece cada vez más raro. Y eso es estabilidad y confiabilidad. Porque al final del día, esta sigue siendo mi computadora de trabajo personal. Aunque claro, también tengo una computadora gamer en construcción, que todavía no tiene una tarjeta gráfica dedicada. Espero poder completarla conforme pase el tiempo. Pero esta historia no se trata sobre potencia, ni sobre especificaciones. Esta historia trata sobre algo mucho más simple. Una computadora que fue fabricada hace 15 años y en teoría ya debería estar muerta. Y aún así sigue funcionando. La Sony Vaio PSG 71912L. Y con esta extensa, pero bastante emotiva reseña me despido por ahora, toda vez que he protestado lo necesario. Atentamente, Odrasir Leobaldi. Me dicen el abogánster. Which way?